Profe, ¿qué más? Que pues que estoy preparado. Tengo que hacer una exposición sobre tres temas. El Estado, culturas indígenas en Colombia, biodiversidad en Colombia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a coger esas tres cosas y vea, y las voy a unir en un único tema, en el cual puedo hablar de diferentes aspectos de las tres cosas que son extremadamente importantes, que se llama, no sé si se alcanza a ver, ojalá que sí, comunidades indígenas como parte fundamental del Estado colombiano y la preservación de la biodiversidad pues, en Colombia, ¿cierto? Entonces, bueno. Primero que todo, biodiversidad en Colombia. Colombia, de los países más biodiversos del mundo. Se dice que es el segundo país más biodiverso. Depende en qué. Es el segundo más biodiverso en temas de flora y de aves, ¿cierto? Pues no es el más biodiverso en otros temas. Yo sé que, por ejemplo, en temas de ya animales como tal, es como el tercero, porque le gana a Tailandia, que Tailandia también está lleno. Y pues Brasil, que Brasil sí está fuera de serie. O sea, Brasil creo que no, pues, se come a todo el mundo. Brasil ya está en otro nivel. Pero el caso es que sí, es un país extremadamente rico en temas de biodiversidad, pero no solo en biodiversidad, sino también en cultura. Somos un país extremadamente cultural. Vos, pues, comparando pues, con Estados Unidos, ¿cierto? Casi que, o sea, vos en Estados Unidos, uno mira alrededor y todo se ve igual. O sea, todas las casas son idénticas. En cualquier estado en el que vos estés es muy complicado inclusive distinguir de en dónde uno está parado entre diferentes espacios de Estados Unidos. Pero en Colombia no. En parte por la orografía que se ve en Colombia, ¿cierto? Por la distribución y como pues, la gran eh, distribución territorial que se tiene en Colombia. Nosotros tenemos pues ya los llanos orientales que son, abarcan pues casi como un pedazote de Colombia y tenemos ya toda la parte montañosa y tenemos algunos llanos que se encuentran entre las cordilleras y bueno, y pues ya la parte costera que también, cosa bárbara. Pero en cuestión, por ejemplo, de razas y de colores de piel, llamémoslo así, se ve una gran variedad, o sea, uno cabe de todo. En la historia uno ve que mulatos, que están los negros, estamos, yo creo que yo soy, yo no sabría decir qué raza soy, pero el caso es que yo también soy mezcladito, ¿cierto? O sea, acá somos una cantidad de mezclas impresionante. Y son mezclas que vienen desde hace muchos años, porque por ejemplo en Argentina, usted en Argentina ve que también hay un montón de mezclas, pero ya son mezclas europeas, son mezclas entre gente muy pupi ya. Aquí sí es mezcla, hermano, que eso viene desde los indígenas que estaban acá por allá en 1600 con la colonización de los españoles, y ya hace un poco de pupis españoles que llegaron y pues también inclusive los negros que se traían de África y también, ¿cierto? Una combinación, una mezcla de razas impresionante que pues da lugar a la diversidad cultural que vemos hoy en día. Pero la parte importante de la diversidad cultural de la que queremos hablar hoy pues en este momento, es de los indígenas, ¿cierto? De aquellas comunidades o tribus que permanecieron o inclusive se fueron formando como ramificaciones de las que existían en el pasado y permanecieron hasta hoy en día, ¿cierto? A ver, listo, entonces sí, ya, comunidades indígenas, es de lo que vamos a hablar hoy y de su importancia con esta biodiversidad en Colombia, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar un poquito de los derechos que manejan, ¿cierto? De cómo deben ser reconocidos como parte del Estado colombiano y inclusive deben tener cierto tipo de privilegios, especialmente por el hecho de que ellos estaban acá antes de que se conformara, de que existiera el Estado colombiano como tal. Y pues ese rol que manejan en la protección de nuestros ecosistemas principalmente, tanto por las tradiciones que vienen desde el manejo de las tierras, de las culturas, son tradiciones de milenios de historia, que se han demostrado que tienen una extremada, pues, excelente validez, que creería yo en lo personal que con la llegada de los españoles a la hora de arrasar los españoles arrasaron completamente con la cultura indígena que había acá en América y se perdió. Eso fue casi que como quemar la biblioteca de Alejandría. Hay un poquito de palabras mayores, pero quemar la biblioteca de Alejandría en términos de conocimiento natural porque es que los indígenas tenían conocimientos que puede que no tuviesen un desarrollo tecnológico como el que tiene, por ejemplo, pues como el que traían los españoles a la hora de llegar, pero sí representaban eh, o sea, era una cosa extremadamente fructífera en el conocimiento del manejo de las plantas o la medicina con hierbas, ¿cierto?
Y bueno, entonces sí, el caso es que esa protección de la biodiversidad, tanto desde un ámbito religioso y la forma en la que ellos perciben la naturaleza, como con las tradiciones de las que ya que estoy mencionando, ¿cierto? Entonces, bueno, un grupo indígena no es solamente un grupo cultural, eso no es como que usted diga, ah, es que esos son los negros y les gusta el hip hop, todo estereotípico, pero hay como para jugar con eso. A esos son los indios y los indios, no sé, les gusta cantar canciones que hacen llover, ¿cierto? Como, sí, estereotípico, pero el caso es como para... No, o sea, las comunidades indígenas son una parte del corazón del Estado colombiano, o sea, hacen parte del Estado colombiano y están reconocidos propiamente como una parte del Estado colombiano. En la Constitución de 1991, y me vas a permitir leer esto, reconoce su autonomía, su derecho a sus tierras ancestrales y su cultura, formando una especie de ramificación del Estado. Efectivamente, porque es que, ok, sí, las comunidades indígenas hacen parte del Estado colombiano, sin embargo, no se rigen en su totalidad por las mismas leyes del Estado colombiano, ¿cierto? En la cultura indígena hay culturas indígenas que tienen su propio sistema de justicia. Las elecciones, por ejemplo, en los sistemas indígenas se hacen únicamente entre miembros de la comunidad. Eh, en clase inclusive hablaron de que hay una carta que adjudica a una persona que es parte de ese grupo indígena. Inclusive se arma un negocio alrededor de ello, que es una berraquera y me parece tenaz, es una cochinada, gas. Pero bueno, el caso es que sí, son comunidades, son formaciones, inclusive un tipo de Estado en sí mismas, porque tienen sus propias leyes, tienen sus propios territorios y tienen su población. Entonces son en sí mismas un Estado, ¿cierto? Una ramificación, un Estado que también es ramificación del Estado colombiano, porque comparten un territorio. En fin, entonces hablamos ya de cómo Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo y de que los indígenas son guardianes de esta biodiversidad, ¿cierto? Pues a través de prácticas tradicionales como lo es el manejo del suelo, el agua y la fauna, pues estas comunidades mantienen un equilibrio en los ecosistemas, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Hablándolo entonces de un tema de tradición, ya como mencioné, hay muchas prácticas que traen las comunidades indígenas, que son prácticas que han estado, que han hecho parte de su cultura por miles de años. Pues no digamos miles, pero varios cientos, ¿cierto? Prácticas como por ejemplo la rotación de cultivos, la pesca y la caza sostenibles, e inclusive el respeto por áreas sagradas. Que ya cuando hablamos de un respeto por áreas sagradas nos vamos ya a un ámbito religioso y un ámbito de percepción de cómo las culturas indígenas perciben el entorno en el que están y cómo se contrasta en exceso con la forma en la que lo hacemos nosotros. Si voy a hablar un poquito de Nietzsche y del Zaratustra, que cualquier persona que se haya leído de Zaratustra se saborea cada que va a hablar de él porque eso da un alzamiento al ego de una manera impresionante. Pero no, si hablando pues, un poquito de Nietzsche y de la palabra Dios está muerto. Cuando se habla de que Dios está muerto, no se está hablando como tal de que nuestro Dios puntualmente cogieron y lo mataron como si hubiese hecho parte de, como si fuese un sapo en una comuna. No, no. Al decir Dios está muerto es la idea, el concepto de Dios que murió. Ese concepto de deidad que le da inclusive esperanza y propósito a la gran cantidad del mundo en el momento en el que muere, muere también la idea de un sentido de redención y de un propósito a la vida buena, al vivir, más que la vida buena, al vivir de manera desinteresada. Porque cuando no hay una deidad que todo lo ve y todo lo sabe, entonces yo solamente soy víctima o solamente soy regido por las leyes que se encuentran aquí en la tierra. Y ya habla pues Nietzsche del vivir tu vida de tal manera que te gustaría volverla a vivir y del leche homo, del superhombre y toda esa vuelta, pero eso no nos importa. Es más que todo hablar de la idea de la muerte de Dios, ¿cierto? De cómo la deidad ya no es un sentido de vida para la gran mayoría de las personas, ¿cierto? Tal vez aquí en Colombia sí lo sigue siendo un poco, pero esa muerte de deidad para nosotros se puede equiparar con la forma en la que las comunidades indígenas ven la naturaleza. Para ellos la naturaleza, en la gran parte de comunidades, es una deidad en sí misma, ¿cierto? Creo que inclusive nosotros tenemos un mito, no sé si es un mito, que se llama Madre Monte. La Madre Monte es una encarnación, una personificación de la naturaleza.
No conozco muy bien el mito de la Madre Monte, pero pues sí recuerdo por ahí que he escuchado hablar de él. Que es así, cuando hablamos de la muerte de Dios, ya en el ámbito comparándonos a nosotros con los indígenas, la muerte de Dios se ve reflejada en cómo la naturaleza como deidad y como cosa extremadamente importante trascendió y murió y dejó de ser un, una cosa vital para nosotros. Porque independiente de su existencia o no, como lo puede ser con Dios, la existencia de Dios no es segura, ¿cierto? Para nosotros la importancia de la naturaleza también dejó de serlo. Se volvió, pasó a un segundo plano. O sea, nos dejó de importar la naturaleza como tal y los beneficios o el significado verdadero que tiene. Cosa que no ha pasado en las comunidades indígenas. Para ellos la naturaleza o la biodiversidad o el entorno que los rodea sigue siendo en sí mismo una deidad, ¿cierto? Si volvemos a las comunidades antiguas como los aztecas, podemos ver cómo los aztecas hablan, o no sé si eso fueron los no sé, aztecas o incas, la creación desde el punto de vista de los incas o de los aztecas, no me acuerdo cuál de las dos, hablamos de que nosotros somos hombres hechos de barro por el dios sol, parte de la naturaleza, y como todo lo que se está alrededor de nosotros es en sí mismo una deidad, que para ellos el entorno es deidad en sí mismo. Y bueno, entonces esa forma tan religiosa les permite a ellos salirse un poquito de esa perspectiva egoísta e ignorante inclusive con respecto a la importancia que tienen estos ecosistemas en la vida de ellos, en el vivir de ellos. Nosotros pues a la hora de que llegaron los españoles con sus desarrollos tecnológicos, golpearon durísimo la importancia que tiene la naturaleza, porque cuando uno se desarrolla tecnológicamente y ya no depende como tal o ya no está obligado a sucumbir ante la naturaleza y ante las cosas o las fuertes lluvias, porque ya tenemos herramientas que nos permiten contrarrestarlo, se deteriora mucho la imagen de naturaleza que tenemos nosotros y dejamos de ver a las a los no quiero decir dátiles, a las cosas o a las cosas que nos da la naturaleza. O sea, debemos de ver a la naturaleza como un ente en sí mismo y la pasamos a ver como una herramienta, como algo de lo cual le podemos sacar y extraer frutos y cosas para nosotros. Lo cual la deteriora porque eventualmente vamos a gastar este recurso, recurso, era la palabra, ¿cierto? Vemos a la naturaleza como un recurso, como un mero recurso, como algo de lo que podemos sacar y exprimir y sacarle el jugo hasta que ya no quede más. Lo cual está muy mal, está tenaz, porque pues, o sea, nosotros, a pesar de que no seamos conscientes de ello, dependemos de la naturaleza para poder existir. Es algo extremadamente fundamental. Y ya se ve con el calentamiento global y el deterioro que le hemos generado al planeta, que todo se está volviendo una nada. Y bueno, volviendo a las comunidades indígenas, esa perspectiva que ellos tienen, esa forma tan religiosa de verla, me perdonan la expresión, pero como que les saca un poquito la cabeza del culo, siendo que ellos reconocen y valoran esos recursos que les proveen la naturaleza, la tierra en la que ellos habitan. Para ellos, la tierra no es que se la hayan ganado, la tierra les permite a ellos extraer los frutos, los recursos, que es una perspectiva para mí muy bonita. Listo. Bueno, ahora entonces hablemos de un tema de los desafíos de las comunidades indígenas, como la deforestación, minería ilegal y el conflicto armado. Tres cosas que son pan de día, pues que pan de día, pan de cada día en Colombia y ponen en peligro la vida y la cultura de las comunidades indígenas y en adición la biodiversidad que ellos tanto se enfocan en proteger porque le dan una extrema importancia. Entonces, claro, el conflicto armado encuentra su cuna en lugares recónditos llenos de selva porque no hay mejor lugar para producir coca que en el monte, lo cual pues sí choca mucho con los lugares en los que habitan las comunidades indígenas, ¿cierto? O sea, son excelentes, son una joyita para una persona que tenga poder y quiera irse a sembrar coca en el monte. En el tema de la minería ilegal, pues son cosas que ya sabemos que se dan mucho en los lugares sobre los cuales recurren las comunidades indígenas
porque pues como sabemos ellos buscan es proteger la biodiversidad y los lugares donde ellos están son lugares inclusive muy biodiversos y pues eso choca mucho con la idea que acabo de mencionar de cómo somos seres egoístas, que buscamos es ese lucro personal, ¿cierto? Esa nueva filosofía, o más que filosofía, ese nuevo comportamiento que se vuelve tan banal, tan consumista, y se pierde el valor intrínseco de las cosas, ¿cierto? Somos una sociedad que no es capaz de reconocer el valor de algo más allá de su valor material, de su valor como... Ay, madre, es que hay una palabra, pero no me acuerdo, pero de su valor como dátil, su valor como algo material, o de lo que pueden producir. Y bueno, entonces, listo, son cosas que afectan en exceso pues, la vida de los indígenas. Y pues nada, para mí es extremadamente importante el proteger a los indígenas y los derechos que ellos tienen, porque asimismo estamos protegiendo los ecosistemas y la biodiversidad de Colombia, porque es que ellos son en sí mismos protectores y merecen en su totalidad que se les respeten esa historia que ellos manejan. Porque ya en lo personal, de manera un poquito más filosófica o moral, digamos filosófica, y el tema del valor de nuestra existencia, hemos sido, nos hemos desenvuelto en una sociedad que ha perdido mucho el valor por su historia, ¿cierto? No estamos conscientes de realmente lo que hemos, de dónde venimos y lo que somos, y por eso se nos hace tan fácil el arrasar con todo y perdemos escrúpulos con el tema, por ejemplo, del cuidado del medio ambiente. No tenemos razón en cuanto a eso porque no tenemos memoria. Lo importante ahí es que cuando yo no tengo noción de mi historia, cuando no sé de dónde vengo y no sé lo que me caracteriza, o más que lo que me caracteriza, el trasfondo que ha tenido, o todo el trasfondo que hay detrás de mi existencia en sí misma pierde valor, ¿cierto? Porque realmente uno como persona se basa y basa su más que su bienestar, es su esencia o su valor como persona por medio de comparaciones con entes externos a uno. Y esos entes externos o el valor actual que se le dan a las cosas se genera de comparaciones con valores pasados. Entonces es muy importante el saber si yo realmente estoy viviendo mejor. Para yo saber si estoy viviendo mejor, tengo que compararme primero a cómo estaba viviendo en el pasado. Y como ya no hay historia, como ya no hay cuidado con lo que ha caracterizado y con lo que me ha permitido estar acá, entonces ya no hay valor. Ya no hay valor en las cosas, ya no hay valor en mí mismo. Ya todo el valor es un valor inmediatista, es un valor que se basa en qué tanto producto, qué tanta materia prima puede salir de una cosa. Entonces es un valor muy enfocado en el futuro, en lo que yo puedo sacar de algo, en lo que le puedo obtener, más que en asegurarme de estar haciendo las cosas mejor de lo que las hacía en el pasado. Entonces sí, importante mantener esa mentalidad que mantienen todavía las culturas indígenas en donde se preserva el, la idea de que yo no soy dueño del mundo, yo soy parte de él y que del mundo dependo y dependo del valor del mundo para darme valor a mí mismo. Y sí, ya yo creo que ya sí culmino con eso. Es extremadamente importante reconocer, respetar el papel de las culturas indígenas, tanto como cuidadores del medio ambiente, como gente que valora su trasfondo histórico y se debería enseñar a nosotros a cómo valorarlo en general, porque a pesar de que pues ya parte de nuestro trasfondo histórico sea todo este desarrollo tecnológico y pues, tecnológico que hemos vivido, hay que ser más conscientes de ir un poquito más atrás y buscar no solo un valor material o un valor en términos de qué tanto materia prima puedo extraer yo de una cosa, sino cuál es el verdadero significado intrínseco de esas cosas y qué representa más allá de una herramienta para mi mejor vivir. Que hay que ir más allá y analizar a fondo el valor que tiene la presencia de una cosa en el mundo.
Chaos. Muchas gracias, profe, todo bien. Ahí se me fueron 20 minuticos, pero es que me motivé, me motivé. Esto va para YouTube y en YouTube le mando el link.